Ellos eran esclavos todavía internamente de otras cosas. Ellos anhelaban otras cosas, tenían hoy la libertad. Claro, hay desafíos, hay retos, pero hay una diferencia. Ahora somos libres para enfrentar esos retos. Entonces hoy quiero hacer una enseñanza que tal vez nos va a cuestionar en varios aspectos, y espero que así sea. A mí en lo personal me ha cuestionado en varias cosas, pero la vida a veces puede ser un poco difícil para vivir. Vamos a ser claros. Llegamos muchas veces a Dios precisamente porque tenemos problemas o porque tenemos circunstancias difíciles, y lo he dicho en muchas ocasiones. Tal vez es la única razón por la que muchas personas llegan, porque si están muy bien, como que no tienen esa necesidad de buscar a Dios, o sienten que todo lo tienen resuelto y que no necesitan a nadie, y tienen esta idea de que ellos son sus propios dioses y que no necesitan nada más, que todo está resuelto, y Dios es en muchas formas un accesorio para muchos. Pero llegamos a Dios por esto, y aún caminando con Dios hay que reconocer algo, y es que a veces nos podemos sentir confundidos, frustrados y hasta no disfrutar de la vida. Yo creo que el cristianismo es no una religión, sino es un caminar con Jesús. Es un estilo de caminar con Jesús, de aprender de Jesús todos los días, de tener una relación con Él. Y por tanto, si nosotros realmente creemos que Dios existe y creemos que Jesús es real y creemos que Él camina con nosotros, eso debería tener unas consecuencias en nuestra vida, ¿cierto? ¿Y cuáles deberían ser esas consecuencias? Piénsalo por un momento. Si Dios es real, ¿qué puede ser más emocionante que caminar con Dios? Porque no me imagino otra cosa más emocionante, siempre lo he dicho. Y no me imagino algo que dé más tranquilidad y más paz en esta tierra que caminar con Dios. Porque nos han vendido a veces la idea de que si conoces a Dios no vas a tener problemas, no vas a tener dificultades, no va a haber ningún asunto difícil, y eso es una mentira. Estamos en un mundo caído, y en un mundo caído siempre vamos a tener problemas. Entonces, ¿cuál es la alternativa? Vivir una vida más o menos con Dios, como que hablamos de Dios pero no le creemos del todo a Dios, y entramos en algo que es una queja constante. Y no tienes que identificarte como creyente, pero tal vez a veces no disfrutas la vida. A veces estás quejándote, a veces estás preocupada o preocupado, no aprecias lo que tienes a tu alrededor, las bendiciones que tienes. Y en el caso de la iglesia, a veces la iglesia está paralizada porque no puede avanzar, porque no disfruta de la vida, porque todo es como una carga, como un peso. Y conozco creyentes que pasan años, debo decirlo con tristeza, pero es así, que pasan años y parece que no hay felicidad en su vida, no hay alegría en su vida, no hay plenitud en su vida. Y por tanto, la iglesia está paralizada en su misión de mostrar a Dios al mundo. Y muchos luchan todo el tiempo con las cosas que quieren dejar, llamémoslo así, con su pecado, con sus fallas. Están luchando constantemente y quieren cambiar, y se esfuerzan y se esfuerzan y se esfuerzan por cambiar, y al final no lo logran. Y he escuchado también personas que dicen, ¿sabes? Parece que la gente no cambia. E incluso yo a veces lo he pensado. Y decimos, no escucho a Dios, no veo a Dios, no entiendo a Dios. No sé si te puedes identificar con eso. Puedes caminar con el Señor, pero a veces no lo escuchas, no lo entiendes, no lo ves. Y caes en la misma situación que caías antes, de quejarte, de entristecerte y de vivir una vida muy triste. Y el problema con eso es que algunos renuncian a su fe. Algunos renuncian a su idea de Dios. Algunos renuncian a creer en Dios, lo cuestionan. Cuestionan a Dios, tú no sirves, o tú no hiciste lo que yo quería, o tú no te comportas como yo espero. Cuestionan lo que dice la Biblia, no la creen, dicen la Biblia eso es un libro viejísimo, eso definitivamente no sirve, no ayuda mucho. Pero en el fondo queremos disfrutar a Dios, queremos ver a Dios. Y hoy quiero mostrarte algo en la Biblia que nos puede explicar el por qué a veces nos sentimos así. Porque a veces nos es tan difícil entender a Dios, escuchar a Dios, caminar con Dios. Y para eso quiero llevarte a Números, en el capítulo 11. El libro de Números es un libro que está al comienzo del Antiguo Testamento o de la Biblia. Recuerda que la Biblia está dividida en lo que llamamos dos testamentos, pero es toda una historia de tapa a tapa. Y en el libro de Números, en el capítulo 11, a partir del versículo 4, voy a leer esta mañana. Quiero invitarte a que me sigas allí. Quiero mostrarte lo que pasó en una historia que para muchos de nosotros es familiar, y es que el pueblo de Dios
realmente todavía no era un pueblo como lo conocemos hoy, sino que era un grupo de esclavos que estaba sirviendo en Egipto por muchos años, y Dios envía un liberador para ellos, que es Moisés. Y Moisés lidera a esta gente fuera de Egipto hacia lo que llaman la tierra prometida, lo que Dios les revela como que será la tierra prometida. Pero antes de llegar a la tierra prometida, es decir, antes de llegar a esa tierra que la Biblia describe como la tierra donde fluye leche y miel, es decir, donde hay mucha bendición, ellos tienen que pasar por un periodo de ajuste. Y muchos creyentes no entienden que a veces tenemos que pasar por un periodo de ajuste para llegar precisamente ¿a dónde? A la tierra prometida. Y en ese periodo de ajuste ellos van por un desierto, y en el desierto pues obviamente no hay las condiciones que ellos esperan, pero Dios empieza a alimentarlos, y es algo que me parece fascinante, porque Dios les dice: yo les voy a dar comida. Los números no los conocemos, pero dicen que era muchísima gente. Sí, la Biblia habla de algunos números, pero los números exactos no los tenemos en términos de cuánta gente caminaba por allí. Pero ahora imagínense un grupo de personas que estaba caminando por el desierto y tenía que ser alimentada. Tremendo, ¿no? Y Dios empieza a darles alimento del cielo, lo que la Biblia llama maná del cielo. Era una especie como de pan especial, delicioso, ustedes lo pueden leer allí en la Biblia. Pero Dios les empieza a dar ese maná y se los da la porción del día. Les dice: ustedes van a recoger en este día, y no recojan sino para un día, y mañana recogerán para otro. Les está enseñando a depender de Él. Les está enseñando a caminar con Él. Y esta gente empieza a comer, y yo me imagino al principio la emoción de ver que Dios provee alimento, pero después se les volvió algo común. Se les volvió muy común comer maná. Y entonces ahí retomamos la historia en el versículo 4 del capítulo 11 de Números. Dice: gente de toda clase se había mezclado con las israelitas. Esto es algo que perdemos de vista. Los que salieron de Egipto no eran solamente israelitas. Se les había unido un montón de gente más. Hay otra traducción de la Biblia que dice la chusma, el populacho, dice otra versión. Está hablando de la gente que tenía menos posibilidades en Egipto, y cuando el pueblo de Israel salió, se pegaron al pueblo de Israel porque vieron la bendición. Imagínense, esta gente vio a un Dios obrar en medio de un pueblo y dijo: yo quiero estar con esta gente, porque tienen un Dios que es real, un Dios que venció al faraón, que venció a su ejército. Yo quiero caminar con ellos. Y empiezan a irse. Entonces gente de toda clase se había mezclado con los israelitas. Pero esa gente, ¿en qué se la pasaba pensando? Solamente en comer. Esta gente solo pensaba en comer. Caramba. Y también los israelitas volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera carne? ¿Cómo echamos de menos el pescado que comíamos gratis en Egipto? También comíamos pepinos y melones y puerros, cebollas y ajos, pero ahora tenemos reseca la garganta y no vemos nada que no sea ¿qué? Este maná. A propósito, el maná se parecía a la semilla de cilantro y brillaba como la resina. Y bueno, ustedes ahí podrán leer, y dice que el pueblo salía a recogerlo y lo molía entre piedras, lo machacaba en morteros y lo cocía en una olla y hacía pan con él. Sabía a pan amasado con aceite. Uy, ¿alguien ha comido pancito amasado con aceite? Bueno. Entonces, ¿qué está pasando acá? Encontramos al pueblo de Dios mezclado con gente que no es del pueblo de Dios. Y la gente que no es del pueblo de Dios no va allí porque quiera buscar a Dios. ¿Va por qué? Porque se imagina que hay algo que hay para ellos, pero no están buscando a Dios. Ellos no están recibiendo esa visión de Dios. Ellos están allí para obtener algo de ese pueblo. Y el pueblo de Dios está allí saliendo, pero no entiende nada de Dios. Y el problema es que se deja contagiar ¿de quién? Del pueblo que no es pueblo de Dios. Cuando empieza la queja es contagiosa. Y eso es una ley. Ustedes llegan a un banco y ustedes llegan con buen ánimo y dicen: hoy voy a estar feliz, voy a hacer aquí la fila y tal, y están meditando en lo que leyeron en la mañana en la Biblia, ¿cierto? Y Señor, tan bueno que eres. Y el de adelante empieza a quejarse y el otro empieza a quejarse, y porque se demoró media hora, una hora la fila, bueno, exageremos, y ya no hay fila porque ahora está uno sentado con los tickets, con los numeritos, pero no avanzan los numeritos. Y pasan numeritos y uno no pasa. ¿Y qué empieza a suceder? Uno empieza a quejarse.
porque la queja es contagiosa. Eso le pasó a este pueblo. Y ellos empiezan a decir, ay Dios mío, ¿quién nos daría de comer carne? Ese pescado que comíamos gratis en Egipto. Pero se les olvida un detalle, que en Egipto comían gratis. No, no comían gratis. Ellos trabajaban porque eran ¿qué? Esclavos. Se les olvidaba ese detalle, que no era gratis, que ellos tenían que pasar su vida como esclavos, sufrir como esclavos, no tenían libertad, pero ellos estaban anhelando la situación que tenían antes. Eran libres en ese momento. Dios los había sacado de la esclavitud de Egipto, pero la esclavitud de Egipto no había salido de sus corazones. Ellos eran esclavos todavía internamente de otras cosas. Ellos anhelaban otras cosas, tenían hoy la libertad. Claro, hay desafíos, hay retos, no es como esperábamos. Dios nos sacó de Egipto y todo perfecto ahora. No, no todo perfecto, vamos a tener retos, pero hay una diferencia. Ahora somos libres para enfrentar esos retos. Somos libres para avanzar en la vida. Tenemos a Dios con nosotros para enfrentarnos a lo que venga en la vida. Eran libres, pero en su interior estaban esclavizados. Y hoy quiero decirte esclavizados como muchos hoy. Continúan esclavizados sin darse cuenta. Muchos continúan siguiendo a otras personas, a otras cosas diferentes al Dios que los sacó de la esclavitud, a esos que los llamó y les dijo, ven, yo te rescato. Yo he sido rescatado por Dios. Tú has sido, si estás acá y te identificas como seguidora de Jesús o seguidor de Jesús, tienes que reconocer que Dios hizo algo en tu vida y que Dios, ¿qué hizo? Cortó alguna cadena, algo hizo, te sacó de algún lugar. Por eso es que somos tan intensos los creyentes, porque algo pasó en nuestra vida de una magnitud que nos hace estar convencidos de que Dios existe, pero a veces volvemos a echar atrás porque estamos esclavos. Y quiero mostrarles qué esclavitud tenían estas personas. ¿De qué estaban esclavizados? Voy a hablarles de la primera cosa, y para eso quiero ir a Éxodo en el capítulo 32. Nos devolvemos un poquito en la historia y vamos a llegar a Éxodo 32. Y esta gente, antes de llegar a este punto con el que iniciamos esta mañana, resulta que llega a un monte que es el monte Sinaí, como lo conoce la Biblia. Y en ese monte es donde Dios le revela a Moisés las tablas de lo que conocemos como las tablas de la ley. Entonces, dice la Biblia que en el versículo 1, al ver los israelitas que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a reunirse con Aarón y le dijeron, tienes que hacernos dioses que marchen al frente de nosotros, porque a ese Moisés que nos sacó de Egipto no sabemos qué pudo haberle pasado. Aarón les respondió, quítenles a sus mujeres los aretes de oro y también a sus hijos e hijas y tráiganmelos. Todos los israelitas se quitaron los aretes de oro que llevaban puestos y los llevaron a Aarón, quien los recibió y los fundió. Luego cinceló el oro fundido e hizo un ídolo en forma de becerro. Entonces exclamó el pueblo, Israel, aquí tienes a tus dioses que te sacaron de Egipto. Cuando Aarón vio esto, construyó un altar enfrente del becerro y anunció, mañana haremos fiesta en honor del Señor. Y en efecto, al día siguiente los israelitas madrugaron y presentaron holocaustos y sacrificios de comunión. Luego el pueblo se sentó a comer y a beber. ¿Y a qué se entregó? Al desenfreno. Déjenme mostrarles a qué estaban esclavizados estos israelitas. Yo me he preguntado, ¿y por qué se les ocurrió hacer un becerro? ¿Por qué? Y estaba en Londres el año pasado y aproveché para ir al Museo de Ciencias Naturales allá y pasé por el pabellón de Egipto. Muy interesante. Pero me encontré con esta imagen. Eso que ustedes ven ahí es un dios egipcio. Tenían diferentes formas los dioses egipcios, pero para ellos tenían formas de animales, a veces eran mezcla de hombre o de ser humano con animal. Y esa es la idea que tenían específicamente de los dioses. Entonces, retomemos la historia que acabo de leer en Éxodo 32. Moisés no aparece. Se supone que Moisés es aquel que está recibiendo la revelación de Dios. Entonces estos se sienten desamparados. ¿Y qué dicen? ¿Qué piden? Háganos dioses. Quiero decirles que en esa traducción están tomando un término que es la palabra Elohim en inglés, en hebreo.
Elohim es un término muy especial para referirse a Dios en la Biblia. En el hebreo, Dios se dice Él, genéricamente. Pero la Biblia identifica a Dios como Elohim. Desde el principio de la Biblia, cuando ustedes leen el libro del Génesis en el capítulo 1, ¿se acuerda que está allí que dice en el principio creó Dios? Bueno, lo que dice allí es Bereshit bara Elohim. En el principio creó Dios. Entonces, ya desde el principio, la Biblia nos quiere decir que Dios es diferente al resto de dioses. Es un Dios que se llama Elohim. Y esta gente dice, yo quiero ver a ese Dios. Ahora, ese Elohim podría ser en hebreo un plural. No los quiero enredar mucho con eso. La terminación im nos indica un plural en el hebreo. Entonces, algunos en el español traducen, haznos dioses. Y no estaría mal. Pero yo creo que lo que esta gente estaba diciendo es, haznos a ese Dios. A ese Dios que nos guía, ese Dios del que nos ha hablado Moisés, ese Dios que es diferente, ese Dios que es único, para que nos guíe a nosotros. Y lo que más me llama la atención es que era el pueblo, pero el que era el sacerdote, que era ¿quién? Aarón, les dice, bueno, tráiganme los aretes y yo les voy a hacer a ese Dios. Y después les dice, mañana haremos fiesta en honor al Señor. Y esa palabra Señor que hay allí no es Elohim, es la palabra que no se puede pronunciar, porque es el término o lo que conocemos en teología como el tetragramatrón, que es el nombre con el que se le reveló Dios a Moisés, que es impronunciable. ¿Por qué? Porque no sabemos cómo se pronunciaba en esa época. Y que algunos han traducido en algunos sectores como Yahvé, otros como Jehová, pero que en realidad no sabemos cómo sonaba. Y es impronunciable, y cuando un judío habla sobre ese nombre, de hecho ustedes van a ver que lee y no lee Yahvé ni Jehová ni nada, sino que reemplaza, cuando encuentra esas 4 letras en el hebreo, ellos leen como Hashem o Adonai. Es la forma en que ellos leen, porque para ellos no existe una forma de pronunciar ese nombre. Y alguno dirá, ¿y por qué estamos hablando de todo esto? Porque quiero que notes algo. Esta gente estaba esclava de su idea cultural de Dios. Ellos tenían una idea de Dios pagana. Ellos imaginaban que Dios era un Dios como los dioses de Egipto, que se puede representar con imágenes, que se puede representar como un carnero o como un becerro. Y lo peor de todo es que quien los dirigía estaba también más perdido que una oreja en la frente. Porque no tenía la misma idea de lo que eran dioses. ¿Cuál era la obligación de él? Decir, no, espere, pare. Dios nos dijo que la cosa no es así. De hecho, si uno se devuelve más en el Éxodo, si uno va al capítulo 20 en el Éxodo, dice que Dios habló y dio a conocer todos estos mandamientos. Y dijo esto, yo soy el Señor tu Dios. Yo te saqué de Egipto, el país donde eras esclavo. No tengas otros dioses además de mí. No te hagas ningún ídolo, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te inclines delante de ellos, ni los adores. Yo, el Señor, tu Dios, soy un Dios celoso. Y cuando los padres son malvados y me odian, yo castigo a sus hijos hasta la 3ª y 4ª generación. Por el contrario, cuando me aman y cumplen mis mandamientos, les muestro mi amor por 1000 generaciones. Él les había advertido que no se postraran delante de esos dioses. Les había advertido que no construyeran esos ídolos. Que Dios no se puede representar de ninguna manera. Porque Dios es tan grande que no hay manera de compararlo con nada. Y claro, alguno estará pensando, ¿y cómo así que Dios visita o castiga a los hijos hasta la 3ª y la 4ª generación? Quiero explicarte que lo que está diciendo el texto realmente en el original es que el pecado y la idolatría traen consecuencias a la vida de las familias y son pecados que siempre estarán transmitiéndose de familia en familia, no necesariamente por una maldición espiritual, sino porque el ambiente que se crea alrededor de eso hace que la gente siga a esos dioses. Entonces los dioses de las familias serán seguidos por los hijos porque serán educados de esa manera, y entonces esos hijos sufrirán las consecuencias de seguir a esos ídolos. Eso es lo que quiere decir la Biblia. Al no conocer a Dios, ellos sufrirán las consecuencias de seguir a otros
supuestos dioses que no existen. ¿Ok? Porque la idolatría, según todas las definiciones bíblicas, es sin duda la práctica de crear y adorar imágenes físicas e íconos, pero es más que eso. La idolatría es la dirección equivocada de nuestros afectos, de nuestra adoración. Nosotros, como seres humanos creados por Dios, tenemos esta tendencia, porque fuimos diseñados de esta manera, a reconectarnos con Dios, a reconectarnos con lo eterno, a reconectarnos con lo trascendente. Y lo lógico sería que nos reconectáramos con Dios, el Dios de la Biblia. Pero como a veces no nos conectamos con Él, entonces nuestra adoración se dirige a otros lugares, se dirige a otros ídolos, porque la idolatría es mucho más que tener imágenes. Eso es solo una parte, pero es mucho más que eso. La idolatría es la elevación, la glorificación de cualquier cosa que no sea Dios. Es quitarle el lugar a Dios que Él merece y dárselo a algo más. Es que la idolatría es dar más crédito y más afecto a algo que es creado en lugar de adorar a Dios. Y para poder conocer a Dios, necesitamos en verdad derribar todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en nuestros corazones. Quiero que anotes eso si estás anotando. Para poder conocer a Dios, necesitas derribar todo lo que pueda ocupar el lugar de Dios en tu corazón. Porque si no lo haces, no escucharás a Dios. No conocerás a Dios, no entenderás a Dios. Tendrás una idea completamente errada de Dios. Y yo quiero hacer un test hoy muy personal. Quiero que lo hagas allí. Voy a lanzar unas preguntas aquí en la pantalla. Y quiero que pienses si puedes tener algún ídolo en tu caso. Si puede existir en tu vida algún ídolo que no te permite escuchar a Dios, como lo tenía esta gente. Esta gente tenía una idea de Dios equivocada. Esta gente decía que quería ver a Dios, pero realmente su corazón estaba en otro lugar. ¿Listos? No tienen que compartirlo con nadie. Completen este espacio en blanco. Lo que más me preocuparía no lograr nunca es. No lo digan en voz alta, simplemente anótelo. Pero haga el ejercicio. De verdad, lo invito a que lo haga. Lo que más me preocuparía no lograr nunca es. ¿Qué sería? Viene otra pregunta. Lo que más me preocuparía perder es. Y yo les pido que sean sinceros, ¿no? Porque ahorita no falta el que dice lo que más me preocuparía perder es a Dios. Pero si somos honestos, a veces no es lo que más nos preocuparía perder. Otra pregunta. ¿Qué sientes que tienes que tener para ser feliz? ¿Qué sientes que tienes que tener para ser feliz? Y de nuevo, quiero que seamos honestos, porque alguno puede decir, Dios, pero si tienes a Dios y no eres feliz, ¿qué tienes que tener para ser feliz? Otra pregunta. ¿Qué atrae la mayoría de tus pensamientos? Dice allí en la Biblia lo que acabamos de leer, que esta gente la pasaba pensando solo en comer. ¿Qué atrae la mayoría de tus pensamientos? ¿Qué afirma o destruye tus sentimientos de autoestima? ¿Qué te hace sentir muy importante? ¿Qué te hace sentir poco importante? ¿Qué es lo que hace que te sientas arriba o que hace que te sientas abajo? Sigamos con las preguntas. A lo largo de tu vida, ¿qué es aquello por lo que has estado más dispuesta o dispuesto a sacrificarte? ¿Qué es eso por lo que has estado, pero súper dispuesto a sacrificarte? ¿A qué dedicas gran parte de tu tiempo cada día?
¿Y qué tal esta que les voy a hacer ahora? ¿Por qué estarías dispuesto o dispuesta a mentir? Y nos quedan dos. ¿A qué te resultaría difícil renunciar durante un mes? Y finalmente, ¿a quién o qué no puedes perdonar? Porque quiero decirte que cuando uno no perdona, convierte a un ídolo a la persona a la que no perdona. Quiero que sepas que esto es muy importante. Miren, al final hoy va a aparecer un código QR y se van a llevar estas preguntas y además van a llevar otras cosas de esta enseñanza para que la puedan estudiar en casa. Pero la idolatría destruye la relación con Dios por generaciones. Porque marcamos la pauta para nuestros hijos, para que ellos sigan o no sigan ídolos. Piensen en las preguntas que acabo de hacer. ¿Cuál es el modelo de éxito que transmitimos a nuestros hijos? Si el modelo de éxito para mí, si ser feliz requiere tener muchísimo dinero, no importa lo que tenga que hacer, eso es lo que yo voy a transmitirle a mis hijos. Y ellos van a vivir de esa manera. Eso es lo que pasa muchas veces. Somos creyentes, pero tenemos la misma idea de éxito que tienen las personas no creyentes en la cultura. Nuestro Dios tal vez no es una imagen que tenemos en casa, pero nuestro Dios es el dinero. Nuestro Dios es el éxito, es la aprobación, nuestro Dios es el conocimiento, nuestro Dios es todo eso. Que no estoy diciendo que sea malo tener conocimiento, estudiar o tener dinero, pero cuando eso es más importante, mucho más importante que Dios, entonces es un ídolo. Que no nos deja disfrutar el maná que Dios nos da todos los días. No nos deja disfrutar de caminar con Dios, de escuchar la voz de Dios, porque estamos pensando, ay, sí, Dios tan bueno, pero ¿por qué no tengo la plata que quiero? Cuando no era creyente, sí que me iba bien. ¿Sí ha escuchado eso? Es que a mí me empezó a ir mal fue cuando empecé a venir a la iglesia. No, tal vez estás pasando por un tiempo de reajuste para que tus afectos se alineen a donde tienen que alinearse, porque Dios empieza a romper los ídolos que nosotros teníamos para que lo conozcamos a Él. Por eso pasamos a veces por desiertos y porque es que nuestros ídolos, como lo acabo de decir, no son solamente cosas físicas o imágenes. Miren, Pablo escribió en la carta a los Efesios lo siguiente: porque pueden estar seguros de que nadie que sea avaro, es decir, idólatra, inmoral o impuro, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. O sea que Pablo estaba diciendo que la idolatría también era avaricia. Estaba hablando de un ídolo que no es físico. Cuando tu corazón está en otro lugar diferente, cuando el dinero es más importante que Dios. El dinero es solo un medio para alcanzar cosas, pero no es el fin de nuestra vida. Entonces, cuando tú transmites eso a tus generaciones, por eso es que la Biblia dice que esas generaciones recibirán castigo, tendrán problemas. No porque Dios quiera castigarlos, es porque es lo que pasa en la vida. El ídolo del poder, el ídolo de la aprobación, el ídolo del dinero. ¿Cuál es tu ídolo? Para que puedas escuchar verdaderamente a Dios. Y hay 3 síntomas que indican la presencia de un ídolo en el corazón de una persona. El primer síntoma es que te encuentras pensando en ese ídolo comúnmente cuando no tienes nada más en qué pensar. Cuando no hay nada más en qué pensar, estás todo el tiempo pensando en eso. Ese es tu ídolo, te consume. Cuando nosotros estamos con Dios, ¿qué nos consume? El pensamiento a Dios, servir a Dios, criar a nuestros hijos en Dios, porque Él es lo primero para nosotros. Entonces cuando la gente le dice a uno, ay, pero usted ¿por qué es tan intenso? Pues porque es que Dios es lo más importante para mí. No es que no podamos hablar de otros temas, claro que podemos hablar de otros temas, pero Dios es la prioridad de nuestra vida. Entonces un ídolo funciona como una obsesión en el fondo de tu mente, está allí todo el tiempo y exige atención que es constante para ti. Segundo síntoma,
te encuentras tomando medidas a veces hasta imprudentes para alcanzar tu ídolo. Sales con alguien con quien no deberías salir. Te metes en relaciones en las que no deberías meterte. Cruzas límites que no deberías cruzar. Puedes hacer una inversión totalmente inapropiada, riesgosa, solo porque necesitas más dinero. ¿Se acuerdan las pirámides? ¿Qué pasó con las pirámides? Se cayeron, pero la gente decía, no, yo quiero más y quiero más y quiero más y quiero más y es que me dan plata. Se aprovechan de eso, porque el ídolo, ¿cuál es? El dinero. Puedes mentir en tu hoja de vida o distorsionarla solo un poquito, o distorsionar tu informe trimestral en la empresa, o corregir un poquito tu contabilidad. Eso es un ídolo. ¿Y saben qué es lo que pasa? Que racionalizamos y excusamos lo que hacemos. Entonces, cuando te descubres que tu búsqueda de algo que incluso puede ser bueno te ha llevado a un punto de tomar medidas que no son correctas, puedes tener un ídolo. Y tercero, el tercer síntoma de un ídolo es que te sientes con derecho a sentirte amargada o amargado por no tenerlo. Esta gente en el desierto estaba amargada, ¿sí o no? Te sientes amargado porque no lo tienes, entonces te justificas vivir amargado. Cuando la persona soltera ha hecho del matrimonio un ídolo, derrama un silencioso desprecio sobre quienes le dicen que el matrimonio es chévere. Cuando a la pareja se le atraviesa una situación económica difícil y ha hecho del dinero un ídolo, se siente con el derecho de abandonar a su pareja porque no tiene el dinero. Y así podríamos hacer muchísimas cosas. Nuestros ídolos actuales son menos parecidos a esa imagen tallada que yo les mostré del Museo Británico. A menudo nuestros afectos se dirigen a cosas buenas, a nuestros trabajos, a nuestros matrimonios, a las amistades, a nuestro impacto en la vida. Y está bien disfrutar eso, pero nos desviamos y cometemos un error cuando lo convertimos en un ídolo. Y esa es la razón por la cual no podemos disfrutar de una correcta relación con Jesús. Porque Jesús dijo en Mateo 6:19, no acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen, y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Porque donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. Y nadie puede servir, escucha bien esto, a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y a las riquezas. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y al poder. Ustedes no pueden servir a la vez a Dios y al placer. Ustedes no pueden servir a Dios y a su aprobación, a su autoimagen. No pueden, porque habrá siempre uno que ganará más sus afectos. Y cuando ese uno gane más sus afectos, apagará la voz del otro. Y el otro no se escuchará. Y esa es la razón por la cual a veces no escuchamos a Dios. Tienes que decidir quién es tu Señor. Tienes que decidirlo. Y no lo contestes en voz alta, solo te pregunto honestamente, ¿quién es tu Señor? Porque muchos tienen esta idea de Jesús como el Salvador que les encanta. ¿Y a quién no le gusta que Jesús lo salve? No, pues yo quiero que Jesús salve a mi familia. Yo quiero que Jesús salve a mi hijo. Yo quiero que Jesús salve mi economía. Nos encanta que Jesús salve cosas. Pero ¿qué quiere Jesús? Que nosotros le rindamos nuestra vida por completo. Él lo dijo. En Mateo 16 quedó consignado: si alguien quiere ser mi discípulo, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá. Pero el que pierda su vida por mi causa, la encontrará. El mayor ídolo que tenemos, queridos, somos nosotros mismos. El mayor ídolo que servimos somos nosotros mismos en este siglo XXI, posmoderno. Se trata de mí.
Se trata de lo que Dios puede hacer por mí. Se trata de lo que yo necesito que Dios me dé. Se trata de lo que yo necesito que Dios cambie. Y por eso es que fallamos en ser la iglesia que deberíamos ser. Porque lo que la iglesia tiene que hacer es venir a Dios y decirle: Señor, sabes que me despojo de todo. Aquí estoy. ¿Me quieras dar o no me quieras dar? ¿Quieras resolver esto a mi manera o no? Aquí estoy y haz conmigo lo que quieras. Y esa es la oración más peligrosa y difícil que uno puede hacer, pero es la más hermosa. Que Dios sea el Señor de nuestra vida. Y yo sé que un mensaje como esto se apachurra, pero hay una buena noticia, porque Jesús se dirigió a quienes estaban algún día escuchándolo en Juan 8 y dijo: si se mantienen fieles a mis palabras, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Conocerán la verdad y la verdad los hará, ¿qué? Repítalo conmigo: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Conozcan la verdad. Así que si el Hijo los libera, son ustedes verdaderamente libres. Para que podamos ser libres, ¿qué tenemos que hacer? Soltar todos los ídolos y conocer la verdad. Conocer la verdad. Y si Dios te llama a caminar por acá, es por acá, para que camines con Él. No es una obediencia por cumplir unos mandamientos, es porque si Él te dice por acá, es porque Él irá por allá, no por allá. Entonces caminar con Él es lo que te va a cambiar, lo que te va a transformar. Deja de luchar tú tratando de transformarte, tratando de hacer las cosas por tu propia cuenta, y entrégate a Jesús por completo. Este es un mensaje hoy para que te entregues por completo a Jesús y estés dispuesta o dispuesto a decirle a Jesús: te entrego todo lo que soy, mi familia, mi vida, mi trabajo, mis emociones, todo te lo entrego a ti y quiero caminar contigo. Y entonces Jesús vendrá y transformará tu vida. Porque el apóstol Pablo también escribió esto: sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo, y estas palabras siempre me han fascinado, y lo tengo todo por estiércol. ¿Sí saben qué es estiércol, no? A fin de ganar a Cristo. A fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Pablo está diciendo algo: yo necesito estar unido a Cristo, no a la ley, no a ritos, no a mandamientos que no me transforman. Yo necesito estar conectado con Cristo, porque solo en Cristo encuentro lo que necesito. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo. Porque cuando tú lo pierdes todo, mira lo que pasa a continuación: experimentas el poder que se manifiesta en la resurrección. Por supuesto, participarás en los sufrimientos de Cristo, pero llegarás a ser semejante de Él en la muerte, es decir, resucitarás con Cristo. Dios hace un cambio cuando dejas de enfocarte en ti. Dios te sana cuando dejas de enfocarte en ti. Dios hace un milagro en tu vida cuando dejas de luchar por tu cuenta, cuando sueltas tus ídolos y te sueltas a Él. Dios hace transformación, sin duda. Fuimos creados para un propósito especial. Fuimos restaurados por Jesús y Él nos rescató de la esclavitud del pecado y quiere darte todos los días libertad. Es hora de que derribes tus ídolos y te dediques a Jesús. Porque como escribió alguna vez Charles Spurgeon, nada nos enseña tanto acerca de la preciosidad del Creador como cuando aprendemos lo vacío de todo lo demás.
Cuando aprendemos que todo lo demás nos llena. El único que trae verdadera llenura es Cristo. Y hoy quisiera que cierres tus ojos un momento. Y allí también, si estás en línea, puedas tomar este tiempo. Ya si nos estás viendo allá, tómate un tiempo también para pensar en lo que he enseñado el día de hoy. Tal vez es un reto, un desafío muy grande para ti hoy. Pero yo te aseguro que vale la pena realmente soltar todo aquello que nos aleja de Cristo. Vale la pena caminar con Jesús, vale la pena encontrarnos con la verdadera libertad. Y si hoy has reconocido algún ídolo en tu corazón, hoy quiero invitarte a que puedas decirle: Señor, aquí está este ídolo. Reconozco que he tenido este ídolo. Quiero entregarlo hoy. No quiero vivir más sirviendo a este ídolo. Quiero aprender a confiar en que tú eres el que suple, el que cuida. Que no hay nada más hermoso que caminar contigo, Señor. Quiero realmente tener esa convicción. No quiero convertir las bendiciones en ídolos. No quiero convertir nada de lo que tengo en mi pequeño Dios, que es capaz de darme alegría cuando lo tengo o tristeza cuando desaparece. Hoy quiero en verdad conocerte, y cada uno hará su decisión y tomará su decisión particular, y solo Dios sabe lo que está pasando en cada mente y en cada corazón. Pero confío en que el Espíritu Santo hoy pueda traer convicción a tu vida, pueda llevarse toda incredulidad, o puedas entregarle tu incredulidad, porque a veces lo que hemos hecho también es convertir a nuestro conocimiento que nos lleva a la incredulidad en un ídolo. Y si es hoy tu deseo decirle a Dios: yo quiero que seas lo primero, dile: Señor, quiero que seas el primero, como cantábamos hoy. Quiero que seas realmente mi aliento, mi pensamiento, mi universo. No quiero darte solamente partes de mi tiempo, quiero darte toda mi vida. No quiero solo algunas palabras, quiero que haya una lluvia de alabanza siempre en mi boca hacia ti. Y puedes reconocer que tal vez tienes un poco de temor en soltar todos tus ídolos, pero puedes hacerlo y confiar en el Señor. Él nunca te defraudará, nunca te dejará, nunca te abandonará. Y Él traerá libertad. Y que conforme puedas entregar tus ídolos hoy en el nombre de Jesús, puedas recibir la libertad de tus ataduras. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Si hay alguien que hoy viene por primera vez a esta congregación, o por primera vez dice: yo quiero conocer más de Jesús, yo realmente quisiera conocer. Sé que puede haber muchas preguntas, muchas inquietudes, y está bien. Uno empieza a caminar con Dios y tiene que seguir conociendo y aprendiendo y experimentando al Señor. Pero si hoy vienes por primera vez, o por primera vez le entregaste tu corazón a Jesús, allí están John y Judith. Ellos, cuando terminemos la reunión, ellos te van a estar esperando allí. Te van a llevar a un lugar en donde te van a contar un poco más de cómo conocer a Jesús, y van a compartir algo que tenemos para ti en 10 minutos. Dios los bendiga. Muchas gracias. Hoy presentamos el encendido de la fe. ¿Sabías que algo muy pequeñito puede hacer mover algo tan grande y poderoso? Estás hablando del encendido de un auto. Sí, eso, pero todavía no entiendo cómo algo tan pequeño puede hacer mover algo tan grande y fuerte. Bueno, los inventores se dieron cuenta que algo tan pequeño como una chispa era suficiente como para proporcionar la energía que necesitaba un motor para encenderse. Así como tú, que eres pequeño, pero si tienes esa pequeña chispa, puedes jugar durante horas, hacer las tareas e incluso ayudar a lavar los platos en la casa. No sé, ¿y si quisiera hacer cosas más grandes? Puedes hacer cosas grandes, aunque seas pequeño, siempre y cuando tengas chispa y fe. Como el rey David, que con su pequeña onda derrotó al gigante Goliat. La fe de David fue una pequeña chispa que lo encendió todo.
David, que era pequeño como una chispa, puso su confianza en Dios y eso lo hizo poderoso, tanto como para derrotar al gigante Goliat, que era un obstáculo en su camino. Así como una chispa es capaz de impulsar el encendido de un motor, la fe de David lo impulsó hacia la victoria. Si quieres tener el poder de transformar la vida de los niños de nuestra Fundación ESET y conocer un museo de autos clásicos, tienes que participar en nuestra tercera jornada benéfica, Donar para Transformar. Se llevará a cabo el 23 de noviembre en las instalaciones del restaurante temático El Transportador. Pide toda la información a los voluntarios de la iglesia. ¡Nos vemos!